Hola, hoy nos vamos a meter de lleno a explorar un tema clave para nuestras ciudades. ¿Qué hacer con la enorme cantidad de residuos orgánicos que generamos? Hablaremos del compostaje de los llamados biorresiduos de origen municipal, o BOM. Así es. Para guiarnos, tenemos un artículo de investigación muy interesante. Se pregunta si añadir un elemento común, el pasto estrella, o PE, como material de soporte, puede hacer que el proceso de compostaje de estos BOM funcione mejor y nos dé un producto final de más calidad. Exacto. El desafío con los BOM, aunque sean materia orgánica compostable, es que a menudo vienen, muy húmedos o desbalanceados en nutrientes, lo que complica el compostaje tradicional. Este estudio se enfoca precisamente en ver si mezclar BOM con este pasto estrella en diferentes cantidades ayuda a superar esos obstáculos. Perfecto. Entonces, la misión de esta exploración detallada es extraer lo esencial de esta investigación. ¿Sirve de algo el pasto estrella? Y si sí, ¿cuál es la mezcla ideal? Vamos a descubrirlo. Vamos a ello. Para empezar, dimensionemos el problema. Estos bison son más de la mitad de la basura en muchos países en desarrollo, y la cantidad sigue creciendo. Sí. Se calculaba pasar de 1.300 millones de toneladas al año en 2012 a unas 2.200 para 2025. Es muchísimo material. Es una barbaridad. Y lo preocupante es que la gran mayoría, más del 90%, acaba en rellenos sanitarios. Que no es la mejor solución, claro. Para nada. Esto no solo ocupa espacio, sino que genera líquidos contaminantes, los lixiviados y gases de efecto invernadero, además, claro, de los riesgos a la salud. Entonces, el compostaje es la alternativa sensata. Es una vía mucho más sensata, pero como decíamos, los BOM solos no son ideales. Son muy variables, muy húmedos, a veces con muchas sales y pueden tener poco carbono o fósforo. Tienen sus detallitos. Y ahí es donde surge la idea del estudio. Usar materiales de soporte, como este pasto estrella, para ajustar la mezcla inicial. La pregunta clave es, ¿cuánto pasto añadir? Porque parece que la proporción es crucial, ¿no? Exacto. La proporción es la clave. Se eligió el pasto estrella porque es un residuo verde muy disponible en muchas zonas. Algo fácil de conseguir, digamos. Justo. Se sabe que estos materiales verdes, por tener componentes más duros como la lignina y celulosa, pueden hacer el proceso un poquito más largo. Ok. Pero tienen la ventaja de ayudar a formar sustancias húmicas, que son oro molido para mejorar los suelos agrícolas. Así que el estudio buscó el punto dulce, la proporción óptima de BOM con P. Entendido. Entonces, ¿cómo lo investigaron? ¿Cuál fue el enfoque? Montaron un experimento a pequeña escala, pero muy controlado. Prepararon 4 tipos de mezclas en pilas de unos 150 kilos cada una. Ok, ¿y cuáles eran esas mezclas? Para tenerlo claro. Mira, había una pila de control solo con BOM. La llamaron A0. El testigo, digamos. Exacto. Luego una mezcla con 90% de BOM y 10% de pasto estrella, A1. Vale. Otra con 80% de BOM y 20% de pasto estrella, A2. Ok. Y finalmente, una con 70% de BOM y 30% de pasto estrella, A3. O sea, probaron desde no añadir nada de pasto hasta añadir casi un tercio. ¿Algo más sobre cómo lo hicieron? ¿Algún detalle importante del método? Sí, 2 cosas importantes. Primero, trituraron ambos materiales para que tuvieran un tamaño similar, de 4 a 7 centímetros, más o menos. Para que se mezclara bien. Organismos que hacen el trabajo, 2 veces por semana al principio, luego una. La aireación, fundamental en el compostaje. Exacto. Y claro, midieron un montón de cosas antes, durante y después. ¿Qué tipo de cosas midieron? Sin entrar en una lista interminable, ¿qué era lo clave que querían observar? Pues mira, querían ver cómo cambiaban las condiciones iniciales al mezclar, cómo avanzaba el proceso. Aquí la temperatura es un indicador clave de la actividad biológica. Y cómo cambiaban los nutrientes, como el nitrógeno, fósforo. Entiendo. Y, por supuesto, al final analizaron a fondo la calidad del composta,
si era estable, seguro y si tenía buenos nutrientes para las plantas, comparándolo con una norma técnica local, la NTC 5167 de Colombia. Perfecto. Hablemos de esas condiciones iniciales. ¿Cómo eran los BOM y el pasto estrella por separado? ¿Qué características tenían? Los BOM eran como se esperaba, la verdad, bastante ácidos, con un pH bajo de 5.5. Ácidos. Muy húmedos, más del 77% de humedad. Y aunque tenían mucha materia orgánica, la relación entre carbono y nitrógeno era baja, menos de 21, y tenían poco fósforo, menos del 1%. O sea, no la mezcla ideal de entrada. No. Curiosamente, sí tenían bastante potasio, quizás por restos de frutas como plátanos o cáscaras. ¿Y el pasto estrella? Era diferente. Sí, bastante. El pasto estrella, en cambio, era casi neutro, pH 7.5, menos húmedo, sobre 65%. Ajá. Tenía una mejor relación carbono-nitrógeno, de 23.1, y lógicamente más de esos componentes estructurales como celulosa y lignina que le dan cuerpo. Ajá. Y aquí viene lo interesante, supongo. ¿Qué pasó al mezclarlos? ¿Se notó el efecto del pasto desde el principio? Exacto. Ahí está el quid. Al añadir el pasto estrella en las mezclas A1, A2 y A3, la mezcla inicial mejoró en varios aspectos clave comparada con los BOM solos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, subió el pH inicial, haciéndola menos ácida, aumentó el contenido de carbono orgánico total, mejoró la relación carbono-nitrógeno y también el nivel de fósforo total. O sea, la receta inicial ya era mejor con el pasto, como que balanceaba las cosas. Sí, y no solo químicamente, físicamente también. El pasto estrella le da estructura a la mezcla, la hace más porosa. Ah, claro, como que la esponja. Justo, y esto es fundamental porque permite que entre más aire. Y una buena aireación desde el principio es como darle un turbo a los microorganismos aeróbicos, los que realmente descomponen la materia eficientemente. Entendido. Una mejor mezcla de partida gracias al pasto. Ahora, vamos al proceso en sí. ¿Qué ocurrió en esas pilas durante el compostaje? Mencionaste la temperatura como indicador clave. ¿Correcto? Y se vio una relación muy directa, donde había más actividad de los microorganismos descomponiendo la materia orgánica. ¿Cómo midieron eso? Lo midieron viendo cuánto se reducían los sólidos volátiles, que es básicamente la materia orgánica que se puede quemar o descomponer. Ok, la reducción de sólidos volátiles. Exacto. A mayor reducción de sólidos volátiles, mayor temperatura alcanzaban las pilas. ¿Y qué mezclas se calentaron más y descompusieron mejor? Pues las mezclas A2, la de 80% BOM y 20% PIE, y A3, 70% BOM, 30% PIE, fueron las campeonas en esto. Las que tenían más pasto, 20 y 30%. Esas mismas tuvieron las temperaturas promedio más altas durante el proceso y la mayor reducción de materia orgánica. Esto sugiere que la actividad microbiana fue más intensa. ¿Y por qué crees? ¿Por la porosidad? Muy probablemente. Esa porosidad extra que dio el pasto en esas proporciones, 20% y 30%, permitió una mejor aireación, y eso les encanta a los microbios aeróbicos. ¿Y qué pasó con las otras? La que no tenía pasto, a 0, y la que tenía poquito, a 1, con 10%. Esas tuvieron una descomposición menor, y de hecho no hubo gran diferencia entre ellas dos. O sea, añadir solo un 10% de pasto. Parece que no marcó una diferencia significativa en la actividad general, en la temperatura o en la degradación. Interesante. Sin embargo, y esto es importante, todas las pilas, incluso las menos activas como A0 y A1, alcanzaron temperaturas suficientemente altas. Superaron los 60 grados centígrados por varios días. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se consideran higienizadas, o sea, que se eliminaron posibles patógenos o microorganismos dañinos. Un punto clave para la seguridad del producto final. Bien, eso es importante para la seguridad. Mencionaste también que midieron el pH durante el proceso. ¿Cómo cambió? ¿Empezó ácido en los BOMs puros? Sí, empezaron ácidas o casi neutras, pero todas se fueron volviendo alcalinas con el tiempo. Terminaron con pH entre 8.0 y 9.5. Y eso es normal. ¿Por qué sube el pH? Es típico del compostaje. Se debe a que, al descomponerse las proteínas y otros compuestos con nitrógeno,
se libera amoníaco y el amoníaco es alcalino. Ah, ok. Además, ese potasio alto que tenían los bombs iniciales pudo formar hidróxido de potasio, KOH, que es una base fuerte, contribuyendo también a subir el pH. Vaya, ¿hubo diferencias en el pH final entre las mezclas? Porque un pH muy alto tampoco es ideal para las plantas. Sí, y esto es relevante. La mezcla A2, la de 80-20, terminó con un pH de 8.1. Bastante bueno, ¿no? Sí, es ideal, muy cercano a neutro y óptimo para la mayoría de las plantas. Las otras, A0, A1 y A3, quedaron más alcalinas, algunas por encima de 9. O sea que el 20% de pasto ayudó a moderar ese pH final. Exacto. Parece que ayudó a que no se disparara tanto la alcalinidad al final. Interesante cómo la proporción afectó incluso el pH final. Y los nutrientes. El nitrógeno es crucial como fertilizante. ¿Qué pasó con él? ¿Se conservó? Bueno, con el nitrógeno total, NT, pasó algo esperable al principio. Disminuyó en todas las pilas. ¿Disminuyó? Huh. ¿Por qué? Ocurre porque los microorganismos lo usan para crecer, para construir sus células. Y también porque parte se puede perder como gas amoníaco, especialmente cuando la temperatura y el pH son altos, como ocurre en la fase caliente del compostaje. Se volatiliza, entiendo. Hay pérdidas. Pero, ¿se perdió igual en todas las mezclas? No, y aquí hay otro punto clave. Las mezclas con más pasto, A2, la del 20%, y A3, la del 30%, perdieron menos nitrógeno que A0, sin pasto, y A1, con 10%. Ah, eso es bueno. O sea, el pasto ayudó a retener el nitrógeno. Exacto. Se piensa que esos componentes más resistentes del pasto, la lignina, la celulosa, ayudan a atrapar o inmovilizar el nitrógeno en la composta, evitando que se escape tan fácilmente como gas. Espera, entonces más pasto significa menos pérdida de nitrógeno. Eso suena bien. Si A3 tenía más pasto que A2, En general sí, pero hubo un matiz interesante. La mezcla A3 con 30% de pasto perdió un poquito más de nitrógeno que la A2 con 20%. vaya, eso es contraintuitivo. ¿Cómo? Si tenía más material para retenerlo. Sí, parece raro, ¿verdad? La hipótesis de los investigadores es que aunque el 30% de pasto ayuda a retener nitrógeno por su composición, quizás también hizo la pila demasiado porosa. Demasiado aire. Posiblemente, esa porosidad extrema podría haber facilitado que se escapara más amoníaco gaseoso al ambiente, contrarrestando un poco el efecto beneficioso de retención del material lignocelulósico. Es un balance delicado, parece. Entiendo. La aireación es buena, pero demasiada podría facilitar que se escape el nitrógeno en forma de gas. Interesante. ¿Y el fósforo? ¿Qué pasó con él? El fósforo total, PT, tuvo un comportamiento diferente. Aunque fluctuó un poco durante el proceso, la tendencia general fue que su concentración aumentó hacia el final del proceso en todas las pilas. Aumentó. No se pierde. No tanto como el carbono o el nitrógeno, el fósforo es menos volátil. Lo que pasa es que, a medida que se pierde masa total, porque se va carbono como CO2 y algo de nitrógeno como amoníaco, los elementos que se quedan, como el fósforo, se concentran relativamente en la masa restante. Ah, claro. Es un efecto de concentración. Exacto. Y al final, las mezclas A2 y A3 terminaron con la mayor concentración de fósforo. De acuerdo. Hemos visto cómo fue el proceso, las temperaturas, el pH, los nutrientes. Llegamos al resultado final. ¿Cómo quedó la composta de cada mezcla? ¿Era útil? ¿Cumplía con alguna norma? ¿Mencionaste la NTC 5167? Sí, la compararon con esa norma técnica colombiana para abonos orgánicos. En cuanto al pH, todas cumplieron el rango amplio de la norma, que va de 4.0 a 9.0. Ok. pH 7.8 quedaron en la zona óptima para las plantas, que idealmente está entre 6.0 y 8.5 según otras referencias más centradas. Bien. ¿Y otros indicadores de calidad? Fertilidad, por ejemplo. Midieron la capacidad de intercambio catiónico, o CIC. Esto suena técnico, pero básicamente nos dice qué tan bien puede la composta retener nutrientes como calcio, magnesio, potasio y liberarlos poco a poco para las plantas. Es una medida importante de fertilidad del suelo o sustrato. Entiendo. ¿Y cómo salieron ahí?
Todas salieron bien, con valores considerados buenos mayores a 20 MEC 100 gramos, pero destacaron especialmente A2 y A3, que tuvieron una CIC muy alta, de 65.6 y 59.6 respectivamente. O sea, compostas con buena capacidad para guardar nutrientes. Exacto, muy bueno para mejorar suelos. También midieron la conductividad eléctrica, CE, que indica el nivel de sales. Todas tuvieron niveles bajos, lo cual es positivo, porque un exceso de sales puede ser tóxico para las plantas. Parece que añadir pasto fue beneficioso en esos aspectos, sobre todo en A2 y A3. Y en cuanto a los nutrientes finales, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cuál tenía el mejor paquete? Aquí es donde la mezcla A2 80-20 realmente brilló. Al evaluar el conjunto de nutrientes y características generales para uso agrícola, A2 fue la que mostró el mayor potencial. ¿Cumplía la norma en todo? Cumplió o superó los mínimos de la NTC 5167 para nitrógeno total, que pide 1%, carbono orgánico 15%, fósforo total 1% y potasio total 1%. Era, digamos, la más balanceada y rica en general. Entendido. Y desde el punto de vista biológico, ¿era una composta terminada, estable y segura en cuanto a microbios? Sí. Midieron la estabilidad biológica viendo cuánto oxígeno consumía la composta al final. Una composta estable, ya madura, consume muy poco oxígeno. Y Todas las que tenían pasto, A1, A2, A3, resultaron ser estables según los criterios usados, siendo A2 y A3 las más estables de todas. O sea, el proceso había llegado a buen término. ¿Y la seguridad? ¿Los coliformes? En cuanto a seguridad microbiológica, todas cumplieron con los límites de coliformes fecales de la norma, que piden menos de 1000 NMP por gramo. ¡Qué bien! Y un dato curioso, las mezclas con pasto A1, A2, A3 tuvieron recuentos de coliformes incluso más bajos que la composta hecha solo con Biome A0. Parece que el proceso más vigoroso en esas pilas ayudó a eliminarlos mejor. Vaya, otro punto a favor del pasto. Entonces, si tuvieras que resumir el veredicto de este estudio, ¿cuál sería? ¿Qué nos dice sobre usar pasto estrella? El veredicto es bastante claro, la verdad. Añadir solo un poquito de pasto estrella, un 10% como en la mezcla A1, realmente no aportó una mejora significativa comparado con no añadir nada a cero. Los resultados fueron muy similares. Ok, el 10% no fue suficiente. Exacto. Por otro lado, añadir un 30%, la mezcla A3, sí fue mucho mejor que no añadir nada. Mejoró el proceso y la calidad final, pero tuvo esa pequeña pega de perder un poco más de nitrógeno que la opción intermedia, la A2. Con lo cual, ¿la estrella fue? Con lo cual, la proporción óptima, la que dio los mejores resultados generales en este estudio, considerando todo, proceso, calidad final, nutrientes, pH, fue la A2, 80% de bioresiduos municipales y 20% de pasto estrella. ¿Puedes recordar brevemente por qué fue la mejor esa mezcla 80-20? Claro. La mezcla 80-20 consiguió un inicio más rápido de la fase de alta temperatura, logró la mayor descomposición de materia orgánica junto con A3, pero sin tanta pérdida de N, alcanzó un pH final ideal para las plantas, cercano a 8, conservó bien el nitrógeno y en conjunto produjo la composta de mejor calidad final, cumpliendo bien la norma y con un buen balance de nutrientes. Queda clarísimo. La proporción de la mezcla es fundamental. Ni muy poco, ni quizás demasiado, al menos para estos materiales y condiciones específicas. Exactamente. La conclusión fuerte es esa. La receta importa, y mucho. Para estos BOM y este pasto estrella, bajo estas condiciones de compostaje en pila, 80-20 fue el punto dulce. Menos del 10% no parece valer la pena el esfuerzo, y quizás más del 30% podría empezar a tener desventajas, como esa mayor pérdida de nitrógeno que vimos. Es increíble cómo un ajuste aparentemente simple, como es la proporción de la mezcla, puede tener un impacto tan grande en todo el proceso, y sobre todo en el producto final. La mezcla 80-20 no solo optimizó el compostaje, sino que generó un recurso de mayor valor para la agricultura. Totalmente.
Y esa es la implicación práctica más relevante. Demuestra que es posible, con un manejo adecuado y usando recursos locales como el pasto estrella, que a menudo es un residuo también, transformar un desecho problemático como los BOM en un producto valioso, un mejorador de suelos que cumple normativas de calidad. Es un paso hacia una economía más circular, ¿no? Sin duda. Después de este análisis a fondo, de desmenuzar el estudio, ¿qué pregunta o idea nos deja esto para seguir pensando? Algo que quede flotando. Pues una pregunta natural que surge es si esta proporción óptima de 80-20 encontrada en estas pilas relativamente pequeñas de 150 kilos se mantendría igual al llevarlo a una escala mucho mayor. A escala industrial, digamos. Exacto, como en una planta de compostaje municipal que maneja toneladas diarias. ¿Funcionaría igual de bien? ¿Habría que ajustar algo? La dinámica en pilas grandes puede ser diferente. Claro, la escala siempre es un desafío, pasar del laboratorio o piloto a la realidad. Definitivamente. Y ligado a eso, ¿cuál sería el impacto real, económico y ambiental si se adoptara esta práctica de forma generalizada en lugares donde el pasto estrella es común? ¿Podría este modelo de optimización de mezcla ser una solución replicable en otras ciudades o regiones que enfrentan el mismo reto con sus biorresiduos municipales? Son aspectos que merecerían una exploración más profunda, más allá de este estudio inicial.